Ya. Buenas noches, ingeniera. En el siguiente trabajo presentaremos el avance parcial de la estructura dispuesta por su persona, el cual consiste en la modelación de los elementos estructurales en cuanto a columnas, zapatas, placas y vigas, teniendo como antecedentes el criterio constructivo que se basa en las normas técnicas peruanas como la E060, E030, E070, las cuales nos han servido para poder plantear soluciones al tema de los acotados en el DWG, los cuales estaban imprecisos y discordaban con las medidas reales, con lo cual tuvimos que tomar decisiones en el momento de crear los elementos en el Revit. Lo primero que hacemos entonces es crear el nuevo proyecto en el template Structural Metric y seleccionar la opción proyecto, ¿no? Luego pasamos a modificar lo que son las unidades en cuanto a distancia y longitud para pasarlas en el sistema métrico y damos continuar. Eh, lo siguiente también procedió a hacer la creación de los niveles para definir nuestros niveles de entrepisos terminados, el nivel de fondo de zapata. Ujú. Lo que sigue a continuación fue entonces importar los planos CAD que se nos brindó para que esté centrado dentro de lo que son los ejes, ¿no? Norte, sur o las vistas norte, sur, este y oeste. Eh, a continuación, también creamos en la pestaña estructuras los elementos estructurales que vendrían a ser las zapatas y las subzapatas, obteniendo 12 zapatas, cada una con sus medidas diferentes. Y también procedimos a crear lo que son los cimientos corridos, lo cual no tuvimos mayor información en cuanto a su profundidad, por lo cual se decidió que sean de secciones cuadradas. Prosiguiendo con la exposición. Para crear las columnas rectangulares, primero nos basamos con los datos que nos proporciona el plano SCAD, que, que tenemos 17 columnas. De ellas tenemos las rectangulares, que son 15, y de tipo L, que son dos, que es la columna 11 y la columna 3. Para ello nos vamos en nuestra plantilla Revit ya creada, nos vamos a estructuras y le damos en la pestaña column, que es la columna, y escogemos una familia que sea de concreto rectangular, ¿no? Y, y le damos un nombre a esa columna y le cambiamos las dimensiones. Para los restos columnas, podemos hacerlo de una manera sucesiva, que damos a aplicar y lo duplicamos y le cambiamos el nombre y también las dimensiones de las otras columnas, ¿no? Y así creamos hasta la columna 17 y lo guardamos. Y para las columnas de tipo L, creamos una nueva familia, ya que ella no se encuentra en la misma plantilla, ¿no?, que estamos elaborando las columnas rectangulares. Por ello nos vamos a New Family, escogemos que sea una Metric Structural Column y le guardamos, ¿no? Siguiente. Y nos sale una vista previa de distancias equivalentes y eso lo borramos. Y solo nos queda dos líneas en el eje X y en el eje Y. Y eso lo seleccionamos y le damos como que sea un punto de origen, ¿no? Y luego nos vamos a Reference Plans, armamos varios equivalentes y luego nos vamos a la pestaña Structure y creamos la figura, ¿no? La columna de tipo L. Con ello también realizamos el acotamiento correcto y le cambiamos del nombre, ¿no? En la pestaña Crear parámetros le damos un nombre o si no un equivalente a esa distancia. En este caso lo damos como
B mayúscula, que sería el base, y el B minúscula, que sería la base más pequeña, ¿no? El H mayúscula, que sería el otro lado más mayor, y el H minúscula, el lado más pequeño. En este caso lo guardamos y para poder importarlo al plano que estamos trabajando, hay de dos maneras, ¿no? Tanto lo guardamos y podemos ir a la carpeta que donde estamos trabajando, eh, le aplicamos la pestaña, ¿no? Load Family y se carga automáticamente en nuestra plantilla que estamos trabajando. De otra manera es cuando estamos en la misma sección donde que estamos realizando la columna L, le damos Load into Project y se carga automáticamente a nuestra carpeta que estamos laborando, ¿no? Y así sería eso. Y pues con ello ya podemos empezar a realizar, ¿no? Todo el bosquejo de nuestro proyecto. Y para las placas, tenemos solo una placa y en este caso se escogió el comando WALT en estructuras y se dio las dimensiones también, ¿no? Y con ello se creó las placas. Estas vienen desde el parte inferior de las cisternas hasta el parte superior donde termina la estructura, ¿no? La edificación. Para las vigas, de igual manera, nos vamos a las estructuras y, y escogemos la pestaña que es, veamos, que es vigas, y le damos una familia, ¿no? Concretas rectangulares y le cambiamos el nombre de cada columna o de cada viga. Y cambiamos las dimensiones correctas y le damos OK, ¿no? Y ya podemos empezarlo a modelar en nuestro plano previo ya importado, ¿no? En el CAD y en el Revit. Siguiente. Para las losas, de igual manera, tenemos losas aligeradas y losas macizas, ¿no? En este caso, las losas aligeradas se, se dibujan o se dimensionan con el comando floor, ¿no? Y cambiamos el nombre de igual manera como para los restos elementos y las dimensiones, ¿no? Con ello ya podemos realizar el bosquejo en el Revit y trabajarlo y modelarlo, ¿no? Para las viguetas, de igual manera. Para el caso de las viguetas, se consideró que se está trabajando con un ladrillo de 15 por 25 por 30. eh, por lo tanto, nuestra losa va a ser dimensionada con un espesor de 5 centímetros, ¿no? La disposición entre viguetas es de 30 centímetros y cada vigueta tiene un espesor de 10 centímetros. Con el comando bin system, primero creamos una vigueta de estas dimensiones y en el comando bin system seleccionamos la vigueta que creamos anteriormente. Luego seleccionamos el espaciado que va a tener nuestro sistema y hacemos la gráfica con una línea o con un cuadrado dependiendo de la figura de la losa que se vaya a llenar con viguetas. Una vez definida la figura, simplemente se da check y en caso se necesite cambiar la orientación, se puede cambiar la orientación de la dirección de las viguetas, ya sea vertical o horizontal. Bien, para el modelado de acero, vamos a ir al plano de planta y seleccionamos una de las zapatas y en la opción de View utilizamos la opción de Section, la herramienta Section para hacer un corte de sección de la zapata. Vamos a la vista de esa sección y previamente ya debemos haber definido los recubrimientos para cada uno de los elementos. En este caso, para las zapatas, el recubrimiento que vamos a utilizar es de 7.5 centímetros. Bien. Una vez en la sección utilizamos la función cover
Y elegimos uno de los diseños de acero para este refuerzo de acero de las zapatas. En nuestro caso, vamos a utilizar el M02. Bien. Y en el plano de planta nos brinda que los aceros superiores van a ser de 5/8 de pulgada y los aceros inferiores de 3/4 de pulgada. Simplemente utilizando las opciones de placement, vamos a definir cuál va a ser el parallel world plane o perpendicular to world plane, sea perpendicular o paralelo al plano. En este caso vamos a usar ambos, vamos a tener aceros perpendiculares y paralelos al plano que vamos a trabajar. Y para hacer la disposición de los aceros usamos la herramienta Rebarset y utilizamos el maximum spacing para definir el espaciado que van a tener estos elementos, que es de 20 centímetros, como manda el plano de planta. A uno de los lados se muestra en el plano de corte que solamente hay 6 aceros repartidos en la zapata. Para ello utilizamos nuevamente la opción de Rebar Set y Fit Set Number y seleccionamos el Quantity de 6. Los disponemos y arreglamos para que la disposición de aceros no choque entre ellos y no se salga de la zona de recubrimiento. Bien. Eh, los criterios constructivos utilizados en el proyecto, como mencioné hace un momento, son los recubrimientos para nuestros elementos de concreto, que están dispuestos en la norma ISO 60 de concreto armado. Eh, También en el diseño de este edificio se han utilizado la norma técnica ISO 30 de diseño sismo resistente, la ERO 050 de suelos y cimentaciones y la E070 para todo el tema de albañilería. Eh, Bien, las observaciones que hemos tenido en nuestro trabajo es que, por ejemplo, en la columna 11 la dimensión que se detalla en plano y la dimensión que se detalla en la librería de columnas son distintas. Hemos utilizado nosotros las dimensiones del plano de planta. En el eje 5, en la zapata 2, hay una columna que no presenta nombratura. En este caso, por las dimensiones, hemos decidido que pertenece a la columna 16. Luego, en la viga 3 presenta dimensiones distintas también, por ello le hemos nombrado como viga prima 3. Luego, nuestro edificio que estamos trabajando presenta una inclinación. Por ello, a partir del tercer piso, los niveles estructurales varían dependiendo de la zona en donde esté el edificio. Para poder solucionar esto y hacer el modelado más sencillo, simplemente determinamos que a partir del tercer piso vamos a establecer dos niveles estructurales. Uno para la planta antes de la escalera y otro para la planta después de la escalera, que es donde hace la diferencia de estos niveles. Luego, para la losa aligerada, como comenté, se está utilizando un ladrillo de arcilla de 15 por 25 por 30 centímetros y la dimensión de la viga de 10 centímetros de ancho es la dispuesta en plano. La dimensión de la viga en el piso 1, B1, es distinta a la dimensión en planta, por ello le hemos dispuesto el nombre de B'1. Como conclusión, hemos visto que muchos de los planos de cimentaciones y las medidas no coinciden con las reales o si se hace la comparación con otros planos de corte o de arquitectura, no coinciden los valores. Esto puede deberse a errores de diseño, a un error de tipeo o cualquier error humano, ¿no? Por ello es importante hacer la comparación multidisciplinaria entre estructura, arquitectura, puede ser también sanitaria, y los diferentes planos de corte para ver en dónde están los errores. Eh, Eh, y básicamente eso, ¿no? Por eso es importante hacer la incidencia en ser muy meticuloso en revisar cada uno de los planos que se nos han brindado para el diseño del modelado, para hacer las comparaciones y ver tanto los niveles como las dimensiones de todos los elementos que hemos trabajado para este modelo. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.